También agradezco muchísimo a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de esta universidad la oportunidad de platicar con las y los estudiantes en un tema que en esta mesa resulta relevante. Resulta relevante el tema del derecho de acceso a la justicia, particularmente cuando acceder a la justicia es muy complicado, no solamente en este país, sino en el mundo entero. Es decir, entender los procedimientos, reunir los requisitos y además atender al principio de la legalidad, del debido proceso y todo lo que tiene que estar inmerso dentro del derecho de acceso a la justicia, tiene sus particularidades. Y pues bien, lo que me han pedido además es que, sabiendo que estamos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, no solamente utilice un lenguaje técnico jurídico, sino que más bien me centre en el tema de los derechos humanos, y eso es en lo que me voy a centrar, a la luz de dos sentencias que nos hicieron favor de pasarnos y que nos piden comentemos a la par de este tema del derecho de acceso a la justicia, comentemos las sentencias. Primero decirles que el derecho de acceso a la justicia como derecho humano tiene su particular relevancia hoy en día, sobre todo dentro de un esquema en el que hemos centrado, en el que dijimos que vamos a proteger, defender, promover y garantizar los derechos humanos. En medio de todo ello, pues si no es posible acceder a la justicia, no es posible acceder a todos los derechos. En ese sentido, el derecho de acceso a la justicia como derecho humano lo tendríamos que ver desde dos perspectivas. Como lo plantea el artículo 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, es decir, la posibilidad de contar con un recurso sencillo, eficaz y accesible para defender la violación de nuestros derechos humanos, pero también como un mecanismo efectivo para que podamos acceder al resto de nuestros derechos. Es decir, si un derecho humano se ve violado, yo debo de poder llegar a una instancia, tocar las puertas y a partir de eso defenderme de esa violación de derechos humanos. Esta es una primera parte del acceso a la justicia con recursos sencillos, accesibles y toda esta parte que se cuente con los tribunales y con la asesoría debida. Por otro lado, bueno, pues una vez que se me es garantizado este derecho de acceso a la justicia, yo tengo la posibilidad de acceder al resto de los derechos, es decir, por ejemplo, si fuera favorable una resolución, acceder a la reparación del daño. Temas que en el pasado no eran tan vistos ni tan cotidianos como hoy sí se da. Y precisamente las salas regionales y la sala superior del Tribunal Electoral nos han dado una gran lección sobre lo que significa este tema de acceder a la justicia de todas las personas, pero particularmente de las personas que se encuentran en alguna situación de vulnerabilidad. Personas en situación de calle, personas mayores, personas con discapacidad, mujeres. En este tema de las cuotas de género particularmente, bueno, pues hemos visto cómo hay una particularidad de ver los temas de acceso a la justicia. Estos temas de acceso a la justicia tienen que ver también, por un lado, no podríamos aplicar la ley tal cual se encuentra ahorita redactada si no atendiéramos a las circunstancias particulares del caso, a las circunstancias sociales, económicas, culturales que atraviesan en un caso específico. Y eso es lo que vemos en las dos sentencias que les voy a narrar en un momento más. Por supuesto que este tema plantea desafíos que no deben quedar como fuera de lugar. El desafío primero, aunque hace 5 años se reformó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para garantizar los derechos humanos, a 5 años todavía estamos viendo si es posible garantizar estos derechos humanos desde una sentencia, si nos podemos extralimitar, si es adecuado aplicar el principio pro persona, cómo se aplica este control de convencionalidad, cuál es el mecanismo para llevar a cabo este control de convencionalidad, etcétera. Todo esto que trae el segundo párrafo del artículo 1 constitucional. Es decir, en 5 años, aunque pareciera que ya tendríamos que estar acostumbrados, pues resulta que para quienes venimos de generaciones anteriores en las que nos enseñaron el derecho de una manera conforme a la legalidad, pues cambiar a esta nueva visión de los derechos humanos en donde tengo que pasar por un tamiz cada uno de los asuntos, las leyes, las políticas públicas
Y por supuesto, los hechos que se plantean en un caso específico de acceso a la justicia, pues bueno, tiene sus particularidades. Y por eso les digo que es un desafío, porque entonces plantea el reto de quienes estamos en ciertas funciones, no solamente ejerciendo el derecho, sino en funciones públicas, sean funciones que tengan relación directa con el ámbito jurídico, con el ámbito económico, con el ámbito social, incluso con el ámbito de salud, con cualquiera, tengo que pasar por ese tamiz de los derechos humanos. Por otro lado, pues eso implica que si no estoy acostumbrada o acostumbrado a aplicar estos términos de los derechos humanos y no sé cómo se hace, pues me tengo que poner a estudiar. Me decía algún médico en una ocasión, ¿y yo por qué tendría que respetar los derechos humanos de las personas? Y era un médico de un hospital privado. Y le decía, bueno, por la simple y sencilla razón de que usted está atendiendo a una persona. No está vendiendo tornillos, no está vendiendo madera, es decir, no está tratando con objetos, está tratando con personas. En segundo lugar, porque detrás de esa persona, o con esa persona más bien, va su dignidad y sus libertades, y por supuesto sus derechos. Y esa persona está solicitando un servicio de salud al cual tiene derecho. Si no tiene la posibilidad de que un ente público o tiene la posibilidad económica de que un ente privado le atienda en este derecho que tiene a la salud, pues usted tiene que tratar a la persona con esa dignidad, con ese respeto de sus derechos humanos. Es decir, hay una gran discusión de si los particulares tendrían que generar obligaciones o respetar derechos humanos. La respuesta es sí. Sí, particularmente cuando estén involucrados los derechos humanos, ¿no? Entonces, hablamos que en el acceso a la justicia hay veces que decimos, bueno, pero se trata de entes privados, no se trata de entes públicos. Entonces nos enseñaron que solo las personas, los servidores públicos o los entes públicos pueden cometer violación a derechos humanos y que los particulares están cometiendo delitos. Cuando se trata de un derecho involucrado de esta manera, por supuesto que los particulares están violando derechos humanos y tendríamos que atender a ello. Y en dado caso también tendríamos que acceder a la justicia en esas situaciones. Bien, como me tocó iniciar, les voy a contar rápidamente de qué se tratan estos dos casos que nos dieron a analizar para ver qué tanto se respeta el acceso a la justicia en los derechos político-electorales del ciudadano. El primer caso que yo tengo tiene que ver con una serie de personas que estaban en una planilla como candidatos a una elección municipal en la elección pasada. Resulta que estas personas se inconformaron porque dijeron que la comisión de candidaturas en el partido específico al que pertenecían no se había instalado y que entonces la designación de candidatas y candidatos a la elección municipal violaba su garantía de legalidad, les imposibilitaba ser candidatos, por supuesto, y que además no existía ninguna certeza jurídica con respecto a esa elección. Presentan su demanda de violación a derechos político-electorales y bueno, lo que sucede es que no se firma la demanda. Desconocemos por qué no se firma la demanda, pero en el momento en que se presenta la demanda no se firma. De manera automática resultaría que tendría que desecharse de plano esta demanda y tenerse por no presentada al carecer de firma autógrafa. Sin embargo, en el tribunal se hace un estudio más allá, precisamente atendiendo a los principios que tienen que ver con la dignidad y este acceso a la justicia de las personas que estaban solicitando o que estaban tocando las puertas de este tribunal electoral. Y lo que decían es que si la desechaban de plano iban a dejar de atender el acceso a la justicia a estas candidatas y candidatos, sobre todo porque ya habían renunciado, o más bien se habían desistido del medio de impugnación que tenían dentro de su propio partido político para defenderse. Y además, bueno, pues si estaban tocando las puertas de ese tribunal era porque efectivamente querían continuar con la impugnación. En vía de excepción, lo que se hizo fue recibir esta impugnación,
particularmente porque 14 horas después de haberse presentado la demanda, el representante común presentó un escrito diciendo que ratificaba en todo lo que contenía la demanda y con su propia firma ratificaba el contenido y ratificaba su derecho de acceder a la justicia. En ese sentido, se tomó en cuenta que se había presentado dentro del tiempo para que la demanda procediera y que era posible. Entonces, que por vía de una excepción no se desechaba esta demanda, se le daba el trámite, se asignaba un número de expediente y entonces podía continuar el juicio. El resto del resultado no se los cuento porque no les es favorable por distintas razones, pero lo que quiero resaltar es esta parte, la forma en que se analizó que a pesar de no ir firmada la demanda, tenían que garantizarse derechos humanos y particularmente el derecho de acceso a la justicia, en donde se señala además que se tienen que eliminar obstáculos para acceder a esta justicia. El segundo caso tiene que ver con una persona mayor de edad además, a quien se le negó su credencial porque no proporcionó su CURP. En este caso, lo que se dijo fue, también hacemos un estado de excepción de acceso a la justicia, particularmente porque la autoridad, en este caso el Instituto Nacional Electoral a través de su vocalía, lo que tenía que hacer era determinar los requisitos, pero ir más allá. Decirle al ciudadano, tenía que hacer un trabajo muy exhaustivo. Tenía que decirle al ciudadano la razón por la cual había una negativa de su credencial, pero también le tenían que decir los medios de defensa con los cuales contaba. Resulta que esta persona había interpuesto su demanda de violación a derechos político-electorales, la había presentado fuera de tiempo, es decir, unos 5 o 6 meses después de que había recibido la resolución de negativa, lo cual también implicaría que le dijeran no procede porque es extemporánea su demanda. Sin embargo, al analizar lo que sucedió, dijeron, bueno, por un lado, no se le informó sobre todos los medios de defensa que tenía esta persona ante la negativa de su credencial de elector. Y por otro lado, bueno, también analizamos que se trata de una persona mayor y que, aunque la Convención Interamericana de los Derechos de las Personas Mayores no ha sido ratificada por México, sí resulta indispensable como generadora de principios rectores, principios orientadores en el tema. Y bueno, a nivel local, a nivel nacional y por supuesto a nivel de una entidad federativa, se cuenta con leyes específicas que protegen los derechos de las personas mayores. En México aún le llamamos personas adultas mayores, no hemos cambiado a este sentido de la Convención Interamericana. Y bueno, lo que se dice es que hay una corresponsabilidad de los entes precisamente de garantizar que las personas mayores puedan acceder a la justicia, ¿no? Tiene que existir una salvaguarda y en ese sentido explicar. Pero además dice, no solamente es el acceso a la justicia y decirle cuáles son los medios de defensa que tiene esta persona, sino que lo que tuvieron que haber hecho en el Instituto Nacional Electoral antes de la negativa de entregarle una credencial de elector es que hubieran solicitado la información pertinente a las autoridades para que proporcionaran este CURP que no se tenía. O sea, si ya habían solicitado la información pero no habían contestado, tenían que insistir hasta obtenerla, sobre todo cuando esta persona se había identificado en la ventanilla del módulo con una credencial de elector. O sea, ya había un registro de esta persona en el Instituto Nacional, en el Registro Federal de Electores. Es decir, tenían los datos y podían localizarle. Es decir, se debió ser más exhaustivo. ¿Qué quiere decir esto? Que el tema de acceso a la justicia, por un lado, a veces nos plantea que nos tendríamos que quedar hasta donde se encuentra la ley. Si nosotros nos circunscribimos al marco cuadrado, que siempre es la ley, entonces no vamos a poder garantizar la totalidad de los derechos humanos, particularmente el derecho de acceso a la justicia. Pero si nosotros analizamos en una función no solamente social, sino de esta obligación
que nos impone la Constitución, particularmente en el artículo 1, nosotros podremos encontrar mecanismos que precisamente auxilien y brinden herramientas para que las personas en cualquier circunstancia puedan acceder a la justicia. Y ese es parte del trabajo que precisamente hacemos en la Dirección de Derechos Humanos. En la Dirección de Derechos Humanos, pese a que forma parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y forma criterios orientadores, con lo que contamos es con una serie de protocolos con los cuales empezamos a decir, no solamente a operadoras y operadores jurídicos, cómo tendría que aplicarse la ley en un caso en que se involucren personas con discapacidad, personas migrantes, niñas, niños y adolescentes, mujeres o el tema género, personas LGBT, cuando se tiene que ver el tema de pueblos, comunidades indígenas, proyectos de desarrollo de infraestructura o la tortura. Es decir, a partir de esto, nosotros decimos, si planteamos la ley tal como está y no lo vinculamos con los derechos humanos, va a ser más difícil que las personas en una situación particular de vulnerabilidad puedan acceder a esta justicia. Por un lado, porque no tenemos aún en México, aún con esta obligación, no tenemos una sociedad que conozca plenamente sus derechos humanos. Si no se conocen los derechos, ¿cómo podemos hacerlos exigibles? Tendríamos que empezar por ahí. Segundo, para nosotros poder defendernos de una violación de derechos humanos, necesitamos tocar la puerta de una jurisdicción y acceder a los recursos. El tiempo sabemos que es fundamental en este tipo de recursos y lo vemos en el caso de la persona mayor que acudió de manera tardía. El tiempo es perentorio y el tiempo corre finalmente, ¿no? Entonces, tendríamos que analizar el caso particular para ver si en esa situación podríamos generar una causa de excepción en cuanto al tiempo y podríamos generar una garantía de respeto a los derechos humanos de esta persona, particularmente cuando está acudiendo a una jurisdicción. En el caso concreto, lo que hicieron fue decir, a esta persona se le tiene que otorgar su credencial de lector en un plazo determinado, sin que esto sea la regla general. Sucede en este caso, pero para el resto de los casos se tendrá que atender a que se reúnan todos los requisitos. Es decir, tendríamos que hacer una función social precisamente de lo que significa el derecho de acceso a la justicia. Una función social que hay magistradas, magistrados que de repente me dicen, usted sabe el cúmulo de trabajo que tenemos en nuestro tribunal o en nuestro juzgado, para que yo me ponga a analizar cada caso concreto para ver si aplica un caso de excepción y garantizar derechos humanos. Y sí lo entiendo cuando veo el altero de expedientes a un lado y que ya no caben en los archiveros, pero también entiendo que cuando las personas acuden es porque están solicitando que alguien, que un tribunal, que una jurisdicción atienda lo que les están pidiendo y les entiendan. Esta es la parte de la función social que les quiero explicar. Podría ser muy sencillo desechar los asuntos y decir, aplicando la ley no procede, pero también podemos hacer este cambio muy particular en el cual yo permito que las personas puedan efectivamente acceder a la justicia. En el caso de la persona mayor con su credencial de lector, se dice muy claramente que lo que se viola es el derecho a que él pueda votar en las siguientes elecciones. Pero si nos vamos más allá y entendemos lo que significa en este país una credencial de lector, al final lo que nos da es que es el único documento de identidad con el que cuentan las personas para acceder, por ejemplo, a servicios. Si una persona quiere acceder al seguro popular, lo primero que le van a pedir es una identificación y su comprobante de domicilio, si no, no le van a poder atender. Luego entonces, si no tiene credencial de lector, no va a poder acceder a este servicio más allá de que no pueda votar en las siguientes elecciones. Es decir, cuando nosotros garantizamos este acceso a la justicia atendiendo a estas particularidades y entendemos
en este caso, lo que significa la credencial de lector, significa que a la persona le estamos dando una llave para que pueda acceder a otros servicios que le van a garantizar otros derechos. Supongamos que esta persona mayor tiene una pensión de estas que ofrece el gobierno para personas mayores y que le van a pedir se identifique para que pueda cobrar esa pensión, y sin esa pensión no puede comprar sus medicamentos o no puede comprar los alimentos que necesita para sobrevivir cada día. Es decir, estaríamos negando otros derechos. El acceso a la justicia va más allá del caso concreto que me están planteando. El acceso a la justicia también tiene que ver con toda esta concatenación de derechos, toda esta articulación que se va dando, y por la razón por la cual yo precisamente decido tocar la puerta de un tribunal y que atienda una demanda específica. No le puedo plantear la historia de vida en una demanda, pero sí puedo decir los derechos que se verían vulnerados si no puedo obtener determinada situación. Si no puedo tener acceso a mi propiedad, entonces voy a quedar en la calle, y si quedo en la calle no voy a tener la posibilidad de otros derechos, como es que cuente con un comprobante de domicilio. Es decir, si lo vamos hilando, vamos encontrando distintas cosas. Creo yo que, les decía, el Tribunal Electoral, a través de sus salas regionales, me faltó comentar la especializada y la superior, han hecho un trabajo formidable en esta garantía de los derechos humanos, y creo que le han dado una gran lección a otros tribunales. En estos casos es maravilloso cómo van viendo el acceso a la justicia a partir de la garantía de los derechos humanos y de la reparación del daño, pero conozco otros tantos casos que tienen que ver, por ejemplo, con personas en situación de pobreza. Personas que precisamente no cuentan con un comprobante de domicilio, que necesitan identificarse y que entonces nuevamente hay vulneración de derechos. Personas con discapacidad que solo por un asunto de apariencia se les niega una credencial de elector, y a partir de eso pues ni pueden votar ni pueden acceder también a otros derechos. Personas LGBT, particularmente personas transexuales, que bueno, este documento de identidad les va a permitir ser quien son, ¿no? Más allá de si hacen un cambio de identidad sexogenérica a través de un juicio, pero que también por la apariencia, si llega Lupita, pero llega con cara aparentemente de hombre, pues no va a parecer quién es, ¿no? O sea, como que no nos cuadra el audio con el video. Entonces, digamos, el Tribunal Electoral lo que ha hecho es identificar estas situaciones específicas que se presentan en la realidad de las personas para garantizar derechos humanos. Creo que el acceso a la justicia tendría que apostarle más a esta parte, y es el desafío que hoy se compromete. ¿Cómo garantizar el acceso a la justicia respetando, promoviendo, garantizando y defendiendo los derechos humanos? Con este comentario me quedo. Gracias, licenciada María Sierra Campos.